Hoy estamos con Lari, terapeuta holística, que creó una membresía que hoy tiene más de 150 miembros y factura más de $2000 por mes. Y hoy nos va a contar qué es lo que hace y cómo lo logró. Bienvenida, Lari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contenta Bien. también con todo lo que estuvimos trabajando, así que muy feliz con eso. Excelente. Para comenzar, ¿qué es lo que haces y qué enseñas en tu membresía? Bueno, mi membresía, lo que hacemos es, yo me dedico a mentorear a terapeutas holísticos, me dedico a esto hace 15 años, he estudiado un millón de cosas dentro de ese rubro, que es un rubro muy amplio, ¿no? Y lo que hago justamente es a través de toda la experiencia, incluso también todas las mentorías que yo he tomado y la experiencia personal, que son esas cosas que no se aprenden en ningún otro lugar, que te da la experiencia también, es acompañar a otros terapeutas holísticos a que puedan también ir puliendo sus procesos dentro de lo que es su servicio. Esto significa que acompaña a otros terapeutas holísticos a que puedan vivir de sus dones y que lo disfruten, ¿no? Porque siempre hay algo que los lleva a padecerlos, o que no llegan a fin de mes, o que no gestionan bien su energía y se drenan energéticamente, o que no tienen con quién hablar de todo lo que les pasa, Claro. ¿no? Sí, sí. Está buenísimo el impacto que vos causás porque todos estos terapeutas holísticos tienen justamente estos dones que hacen tan bien, pero como no saben comunicarlo, no saben ofrecerlo, al final del día no tienen pacientes, no les va bien y encima se desperdicia este don. Totalmente, siempre les digo, les pongo este ejemplo, ¿no? Es como si vos estuvieses en tu casa solo sentado y estás esperando a que alguien se entere, ¿no? Hoy en Claro. día, claro, hoy en día la gente se va a enterar de lo que haces y de cómo lo haces y qué compartís cuando lo comunicás y sobre todo si lo comunicás en las redes y desde qué lugar lo estás comunicando, ¿no? Porque como decíamos, el rubro holístico es muy grande, entonces uno tiene que saber comunicar eso que brinda. Entonces, bueno, hacemos un trabajo bastante profundo en ese tema también. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Y te acuerdas cómo era tu situación antes de crear tu membresía? Bueno, antes de crear la membresía, yo vengo de un proceso, eh, hace 15 años me dedico a esto y fui cambiando mucho Mm, de lo que hacía. Llegué a un momento en el que sentía que tenía que orientarme a acompañar a otros terapeutas y fue que empecé como a especificarme más en eso. em, y empecé a crear esta membresía, pero fue como muy intuitivamente, ¿no? Y lo que me pasaba era que yo tenía la membresía creada, eh, pero era como bastante intuitivo, con yo siento que había más fugas energéticas, como que había desorden, tal vez no sabía cómo ordenarme para poder llegar a más personas en poco tiempo y también ayudar, ¿no? A estas personas, porque para eso uno quiere llegar a más personas. sí, Entonces, sí. lo que yo siento que me ayudó mucho este espacio fue eso, ¿no? Como ordenarme, porque sabía que tenía que como ordenar muchos frentes y Mm, en algún punto no sabía por cuál empezar sí, sí, sí. y eso me ayudó un montón y en cuanto también a qué pasos a seguir, ¿no? Para Claro. que, bueno, lleguen más personas y estas personas también sigan ayudando a otras personas, porque en el fondo mi membresía se trata de eso. Excelente. ¿Y te acordás? Capaz es mucho tiempo atrás, pero ¿qué te atrajo de la idea de una membresía? ¿Por qué decidiste crearla en su momento cuando arrancaste? Bueno, esto fue en el 2021, desde el 2020 y todo lo que sucedió, sentía que había mucha gente como conectando con este mundo. Yo ya me dedicaba a esto y demás, pero sentía que había mucha gente incluso despertando dones y que no sabía qué hacer con eso, ¿no? Como, bueno, ¿dónde está el mapa, ¿no? El manual de instrucciones para este proceso, que por supuesto no te lo enseñan en ningún lado, por más que incluso hagas cursos y formaciones al respecto, ¿no? En lo holístico, vos haces un curso de Reiki o de registros o lo que sea, pero hay una parte que es lo que te pasa durante el día, en tu casa, en tu vida, de que de repente te despertás y ves cosas y sentís, y toda esa parte no te la enseñan en un curso, Claro. ¿no? En una formación. Entonces, este espacio empezó para ser faro en esos momentos de crisis o de incertidumbre, donde había mucha gente en ese proceso de despertar y de conexión con su ser y que no sabían para dónde salir corriendo, ¿no? Y yo no sabía ni siquiera lo que era una membresía. Claro. De hecho, me fui enterando a medida que la iba construyendo. Pero sí me di cuenta que necesitaba crear un espacio que,
bueno, que conglomere, ¿no? Que convoque a personas que estaban en ese proceso y que sea como una especie del club que uno iba cuando era chico, pero virtual para llegar a otras partes del mundo, ¿no? Y ahí, bueno, me puse a investigar, gracias al dios de Internet, me puse a investigar ahí y me puse a ver en qué formato se podía aplicar eso. Y ahí es donde descubrí que existían estos espacios que obviamente uno ya los consume en otros Sí. formatos, pero que como que no te hace una idea de que eso se puede aplicar a lo tuyo, ¿no? A tu rubro, que después uno entiende que eso es aplicable a todo lo que quieras en realidad. Excelente, excelente. Justamente esto de este espacio para estas personas es una de las partes más importantes, que es la comunidad que se arma, en tu caso la comunidad que Ujú. creaste, y es muy linda. ¿Qué, qué, qué resultados te da o qué te hace sentir? ¿Qué es lo más lindo de tener una comunidad, justamente este espacio de personas que elegiste? Bueno, es que es eso, es la comunidad, es la familia, es el sentido de pertenencia. Yo hace 3 años tengo la membresía y en, en mi membresía particular lo que sucede es que cuando las personas se empiezan a despertar sus dones y empiezan a querer ayudar a los demás y como involucrarse en todo este mundo, eh, aparece mucho el juicio externo, Mm. te señalan, te juzgan, te dicen que estás loco y vos también empezás a creer eso porque generalmente son personas que no tienen en su círculo personas que les esté pasando lo mismo. Hoy en día es más habitual, pero cuando empezamos no era tan habitual. Entonces, de repente poder tener a un grupo de personas donde vos les digas, che, ¿sabes que me levanté y recibí tal mensaje o conecté con estos seres de luz o me pasó tal cosa? Y que estés en un grupo donde te digan, ay, a mí me está pasando lo mismo, ¿no? Como que encuentres esa resonancia y que digas, ok, no perdí la cabeza. Es súper importante, ¿no? En este proceso. Y también yo digo que los terapeutas holísticos muchas veces nos olvidamos que también somos humanos y nos pasan cosas. Y muchas veces esa parte como tenemos esta vocación de servicio, ¿no? Y de dar y de dar y de dar y estar siempre para un otro, a veces nos olvidamos que tenemos que estar para nosotros mismos y nos ponemos últimos en la lista y la comunidad también te devuelve a tu propia prioridad, ¿no? Que vuelvas a estar primero en tu lista para que te recuerda eso, te recuerda que vos también sos importante porque si vos no estás bien no puedes dar nada, ¿no? Entonces, es un gran recordatorio, es un gran sostén, es un gran acompañamiento y de hecho pasa todo el tiempo. En estos 3 años han pasado 1 millón de cosas. Han Mm. fallecido familiares, hay personas que han cambiado de trabajo, hay personas que han vivido mudanzas, o sea, de todo, ¿no? Y como que nos vamos acompañando en ese proceso y realmente, o sea, se va creando una familia de verdad. No nos conocemos todos porque hay gente hasta de Australia, Sí. pero sí, pero hay una cuestión ahí como de que no necesito verte porque ya sé que estás ahí, y eso es hermoso. Qué lindo, qué lindo. Gracias por compartir. Ahora, además del orden y el paso a paso, ¿qué fue lo mejor de trabajar juntos? Bueno, el orden, el paso a paso y lo fácil. Mm. Yo siempre tengo como como una premisa, algo que yo le pido a mis guías, que es que todo lo que yo tenga que hacer en torno a esto de entregar mi servicio, tiene que ser fácil, tiene que ser aplicable, tiene que ser simple, porque para mí conectar con mi servicio y poder brindar lo que esto tiene que ver con eso, tiene que ser de manera fácil, porque si no, ahí hay una cuestión que no va. Bien, Y para mí esto de que sea fácil y que todo lo que, bueno, de hecho nos pasó, ¿no? Que me decías, ¿tenés preguntas? No, ya entendí todo, es muy fácil esto. Porque lo explicas fácil. Entonces, para mí que sea fácil es fundamental, porque si no, no es aplicable. excelente. Muchísimas gracias. Ahora que ya tenés esta membresía y los miembros, ¿qué es lo mejor de tener una membresía para vos, tener este tipo de negocio? Y a nivel personal, la libertad, ¿no? La libertad de tiempo, obviamente de dinero también, pero para mí es más prioritario el tiempo. Mm. Obviamente que con el dinero llega el tiempo, pero yo siempre digo que si tenés tiempo sos millonario. Entonces, claro, entonces la libertad de tiempo yo creo que es maravilloso. De hecho, por ejemplo, mi membresía es un poco en vivo y un poco grabada y yo todo el contenido lo grabo y después los voy subiendo, lo programo
y después los encuentros en vivo, bueno, son menos, y entonces uno se organiza y no te desgasta tanto energéticamente, no sos esclavo de la agenda, o sea, es como mucho más eh, dinámico y te permite hacer un montón de cosas, ¿no? Obviamente. Bien, bien. Entonces, a nivel personal, todo ese tiempo, toda esa libertad, ¿y en tu profesión, en tu vocación? Y en mi vocación es esto de poder ayudar a más personas para que puedan ayudar a más personas y que se cree esa Ajá, cadena, ¿no? sí. Que de eso se trata mi membresía. Y ojalá, es como, este es el momento de la pesadilla, pero ¿te imaginas cómo sería tu vida hoy si no hubieras creado esta membresía? Y no tengo idea porque yo soy bastante mutable, así que no sé dónde estaría. Pero probablemente esté haciendo sesiones individuales y con todo ese proceso, ¿no? Yo antes me dedicaba a eso, sesiones individuales, talleres grupales, pero siempre como lanzamiento tras lanzamiento, teniendo como que convocar constantemente, como que eso desgasta un montón, ¿no? Entonces, no solamente tenés que estar disponible para todo lo que estás brindando en esas sesiones o en esos encuentros, sino que además compartirlo, venderlo, comunicarlo. Entonces es como mucho más desgaste de tiempo eh, y creo que no es eh, tan fluido, ¿no? Sí. Esto da mucho más libertad. Hay muchas terapeutas holísticas que me dicen como vivo en sesiones y estoy agotado, o de taller en taller y todo el tiempo creando, ofreciendo, vendiendo y me quiero dedicar simplemente a ayudar al otro. Entonces Ujú. empiezan a pensar esto, que este modelo de cambiar mi tiempo por dinero, de estar creando y vendiendo talleres o cursos todo el tiempo, ya no está tan bueno y empiezan a escuchar esta idea por primera vez de, ¿qué tal si enseño esto que sé, si creo un espacio, una comunidad? Una membresía, pero bueno, tienen miedos, tienen dudas. El otro día un alumno me dijo que creo que le debe pasar a muchos terapeutas holísticos, que es, esta es la única forma que conozco, dar sesiones. ¿Qué le dirías a alguien que está considerando crear una membresía, pero no se anima, tiene miedos, dudas? Bueno, primero hay que trabajar la mentalidad. Sí, Es fundamental, porque en el fondo cuando uno hace, como hacíamos hace un rato, talleres, informaciones, nadie te enseña cómo llevar a cabo ese servicio, solamente te enseñan la técnica y después, listo, te tiran ahí y arreglátelas, ¿no? Y hay una estructura que uno tiene que tener acá porque estás en el planeta Tierra y tenés que darle un formato a eso que brindás. Y si todo el tiempo estás brindando sesiones en algún punto estás siempre con tu agenda llena, pero vos no tenés tiempo para vos. Y yo siempre lo que les digo también a las personas que están en mi membresía es que también llega un momento en el que vos terminás teniendo con esa estructura la misma demanda o la misma frustración incluso que con cualquier otro trabajo. claro, Porque en el fondo lo que vos querés escapar es de ese trabajo donde vos tenés tu agenda repleta y que trabajás, no sé, de 8 a 8 y terminás el día extenuado y no tenés ni tiempo para vos. Entonces, en el fondo termina siendo lo mismo, por más que te guste lo que haces. sí. Entonces, creo que la membresía lo que te permite justamente es como salir de ese programa y de ese sistema donde que te muestra, ¿no? De que esto es lo único que existe y en realidad las posibilidades son infinitas. Uno tiene que ver qué es lo que aplica para su propio deseo y para lo que querés para tu vida. Incluso muchos me dicen, como medio en secreto, de amo lo que hago, amo dar sesiones, pero son tantas que estoy cansada, estoy agotada y aparte no es que estoy ganando tanto como para que se justifique. Mm, Entonces, este nuevo modelo es una posibilidad más que interesante para todas aquellas personas que estén hoy a base de sesiones. Así que muy total. bien, Lari, muchísimas gracias por venir hoy. Hoy estuvimos con Lari, una terapeuta holística que decidió crear este espacio, esta comunidad, esta membresía que hoy tiene más de 150 miembros, que factura más de $2000 por mes. Y si esto es algo que vos también querés hacer, mandame un mensaje en Instagram y te cuento cómo hacerlo. Muchas gracias, Lari. Gracias por todo.